Nunca pensé que algo así me pasaría a mí. Lo que estoy por contar no está en ningún reporte oficial. No hay registros públicos, no hay forma de comprobarlo, y aún así, es tan real como el miedo que todavía me acompaña cada noche. Todo comenzó hace un año, durante una de esas madrugadas en las que el insomnio y la rutina se mezclan y uno termina navegando por rincones de internet que es mejor no conocer. Por trabajo y por obsesión, suelo explorar la dark web buscando archivos raros, documentos antiguos, cualquier cosa que pueda valer algo o revelar un fragmento olvidado de la historia. Fue entonces que lo vi, un anuncio discreto, casi perdido entre ofertas de bases de datos robadas y manuales para fabricar cosas que prefiero no mencionar. Vendían un expediente clínico, pero no uno cualquiera. Era, según la descripción, el archivo del paciente cero, de un brote que arrasó con un hospital en los años 80. Decían que el hospital fue clausurado después de ese incidente, que las autoridades lo habían silenciado todo. El precio era absurdo, demasiado bajo para algo que, si fuera real, podría tener un valor histórico enorme. Aún así, lo pagué. Ni siquiera lo pensé mucho. Fue un impulso, el mismo que me hace seguir buscando secretos que nadie debería desenterrar. El archivo llegó acompañado de algo más, unas coordenadas, el lugar exacto donde, decían, había ocurrido todo, y un mensaje breve que me erizó la piel al leerlo. No abras la carpeta en el lugar indicado. Podría reactivarse el protocolo de aislamiento. Eso fue todo. Ninguna otra explicación, ningún detalle adicional. Intenté averiguar más. Crucé las coordenadas en Google Maps. Eran del viejo anexo del Hospital Juárez, clausurado tras un incendio en 1986. Lo recordaba vagamente. Mi abuelo solía hablar de ese lugar como un sitio al que nunca se debía volver. Durante horas estuve tentado de abrir el archivo en mi computadora, desde la seguridad de mi casa. Pero algo me detuvo. Algo en esa advertencia, en lo absurdo y al mismo tiempo preciso del mensaje, me hizo sentir que debía ir al lugar, como si parte de mí necesitara comprobar que todo era una mentira, o tal vez como si quisiera encontrar algo que confirmara que el mundo es mucho más oscuro de lo que creemos. Así fue como terminé allí, a las 3 de la madrugada, frente al edificio carcomido por el tiempo, con el archivo guardado en una vieja laptop y la certeza de que estaba a punto de cometer el mayor error de mi vida. Entré al anexo del hospital con el corazón latiéndome en las sienes. El aire estaba cargado de humedad y de un olor rancio, como a papel mojado y algo más, algo que no supe identificar en ese momento, pero que más tarde entendería como un hedor a encierro, a descomposición antigua. El lugar era un esqueleto. Paredes agrietadas, cristales rotos, viejas sillas volcadas por el suelo, y en las paredes lo que quedaba de murales con figuras religiosas descoloridos, como si hasta los santos hubieran abandonado ese lugar. Me adentré por los pasillos con la linterna temblándome en la mano. Buscaba un sitio donde sentarme, donde abrir el archivo y terminar de una vez con esa curiosidad maldita. Encontré lo que quedaba de una sala de espera. El suelo estaba cubierto de papeles amarillentos y polvo que se levantaba con cada paso. Me senté en lo que quedaba de un banco y encendí la laptop. El archivo era una carpeta comprimida. Adentro había documentos escaneados, notas médicas con fechas de 1985, informes de síntomas extraños, diagramas de distribución de habitaciones y un video. El nombre del video era lo que más me perturbó. Protocolo final. Paciente cero. No sé qué esperaba encontrar. Algo dentro de mí quería que fuera un montaje, un archivo falso hecho por algún bromista de internet, pero no lo era. Le di play. La imagen era granulada, en blanco y negro.
Se veía una sala pequeña, iluminada con una luz débil, con una camilla en el centro. Sobre ella, un hombre delgado, amarrado de pies y manos, con el rostro cubierto por una máscara de oxígeno. El hombre se retorcía, como si algo invisible lo desgarrara por dentro. El video tenía audio. Lo primero que se oía eran sus gritos, pero no eran gritos normales. Eran alaridos que subían de tono hasta romperse en un chillido insoportable como el de un animal herido de muerte. Y entonces ocurrió. En la pantalla el hombre dejó de moverse de pronto. La sala se oscureció por un instante, como si la cámara misma se hubiera apagado y vuelto a encender. Y lo que estaba sobre la camilla ya no parecía humano. La laptop se trabó. La imagen quedó congelada en un solo cuadro. Los ojos abiertos, fijos en la cámara, vacíos, sin pupilas, como si miraran directo a quien estaba observando. Y entonces, el aire a mi alrededor cambió. Lo sentí, como si la atmósfera misma se volviera más espesa, como si algo se hubiera liberado. El silencio en el hospital era absoluto, pero un silencio que parecía lleno, como si el lugar contuviera un eco de lo que había pasado allí y ahora ese eco empezara a despertar. Apagué la laptop, pero el aire no cambió. Sentí que algo me observaba desde algún rincón del edificio o tal vez desde dentro de mí mismo. Quise pensar que era mi imaginación, el miedo jugándome una mala pasada, pero no lo era. Empecé a escuchar un sonido, un golpeteo muy suave, muy lejano, como si algo caminara descalzo sobre los restos de vidrio en los pasillos. Intenté convencerme de que era el viento, de que los escombros se movían por las corrientes de aire, pero el sonido se acercaba, y era demasiado rítmico, demasiado intencional para ser el viento. Me levanté de golpe, recogí la laptop y eché a correr por el pasillo, tropezando con los restos del mobiliario, golpeándome contra las paredes agrietadas. El sonido me seguía, cada vez más cerca. Podía sentirlo detrás de mí, como un aliento frío en la nuca. Salí al vestíbulo principal, donde la luz de la luna se colaba a través de un tragaluz roto. Me detuve un segundo, respirando entrecortado, y entonces lo vi. Una sombra. Alta, delgada, inmóvil al otro lado de la sala. Una figura imposible, porque no había nadie allí, nadie que pudiera proyectar esa sombra. No recuerdo cómo logré salir. No recuerdo haber cerrado la puerta detrás de mí. Solo recuerdo correr por las calles vacías hasta que el hospital quedó muy atrás, como un mal sueño del que nunca podré despertar del todo. Desde esa noche no he vuelto a abrir ese archivo. No he vuelto a ese lugar. Pero a veces, cuando la casa está en silencio y la noche es más oscura que de costumbre, vuelvo a escuchar ese golpeteo y sé, en lo más profundo, que lo que liberé allí nunca se quedó en ese hospital. Necesito sentarme y escribir esto antes de que se me escape, antes de que mi mente, ya de por sí tambaleante, decida que todo fue un sueño febril. Pero no lo fue. Fue real. Cada crujido, cada susurro, cada imagen borrosa, todo fue tan jodidamente real. Y ahora no sé qué hacer. Todo comenzó, como suelen empezar estas cosas, con una búsqueda aburrida, rutinaria. Soy Leo, un desarrollador de software con una afición, o más bien una obsesión por los rincones más oscuros de la web. Me gano la vida con código limpio y estructurado, pero por las noches me sumerjo en el fango digital,
buscando secretos, anomalías, cualquier cosa que me haga sentir vivo en esta existencia monótona. No soy un hacker en el sentido clásico, no rompo sistemas por malicia, pero sí sé cómo moverme en la dark web, cómo olfatear un buen tesoro de datos cuando lo veo. Esa noche en particular, estaba explorando un mercado negro digital que había descubierto recientemente. Un lugar desagradable, lleno de todo tipo de porquerías, desde números de tarjetas de crédito robados hasta manuales para fabricar explosivos caseros. No busco nada ilegal, solo información, datos que me permitan entender mejor el mundo o quizás simplemente alimentar mi curiosidad insaciable. Desplacé mi cursor por una lista interminable de archivos, cada uno más turbio que el anterior, cuando algo llamó mi atención. Era un paquete de datos listados simplemente como Proyecto Nightingale. El precio era irrisorio, casi como si el vendedor quisiera deshacerse de él rápidamente. La descripción era aún más vaga. Archivos de vigilancia de un proyecto abandonado. Tal vez de interés para investigadores de lo paranormal o historiadores urbanos. Investigadores de lo paranormal. La frase se me clavó. Siempre he sido un escéptico empedernido, de esos que buscan la explicación lógica detrás de cada suceso extraño. Pero también he leído lo suficiente para saber que hay historias que desafían toda lógica. La curiosidad me picó más fuerte de lo habitual. Decidí arriesgarme. Pagué con criptomonedas, por supuesto, y esperé a que la descarga finalizara. El archivo era enorme, más de 500 gigabytes. Una vez descargado, lo abrí en un entorno aislado, una máquina virtual para protegerme de cualquier sorpresa desagradable. La carpeta principal estaba llena de subcarpetas, organizadas por fecha y hora. Había miles de clips de video, todos de cámaras de seguridad. Al revisar los metadatos, descubrí que las coordenadas de GPS apuntaban a las afueras de la Ciudad de México, a lo que parecía ser un hospital abandonado. Una estructura decrépita y olvidada como tantas otras en este país, consumida por la maleza y el olvido. Los primeros clips eran aburridos, como era de esperarse. Horas y horas de pasillos vacíos, la luz tenue de los monitores de vigilancia apenas iluminaban las sombras. Polvo, telarañas, el deterioro evidente de un lugar que había sido testigo de tanto sufrimiento y esperanza. Me preparaba para cerrar la ventana y desechar el archivo como una pérdida de tiempo más, cuando algo cambió. En un clip fechado hace aproximadamente 2 años, una figura apareció en la pantalla. Al principio, pensé que era un animal, quizás un perro callejero que se había colado, pero no, era una figura humana, o al menos lo que parecía serlo. Se movía por los pasillos con una lentitud espeluznante, casi arrastrándose, pero al mismo tiempo parecía flotar. Sus pies apenas tocaban el suelo, y el movimiento era tan suave, tan antinatural, que me hizo sentir un escalofrío, que me recorrió la espalda. Era como si la gravedad no le afectara del todo. Mi mente intentó racionalizarlo. Quizás era un truco de la cámara, un efecto óptico debido a la baja calidad del video, pero la imagen era clara, dentro de lo que cabe, y el movimiento innegable. La figura se detuvo frente a lo que parecía ser una antigua sala de operaciones. Se quedó allí por lo que parecieron siglos, inmóvil, observando la puerta destrozada. No podía distinguir rasgos faciales, la resolución no daba para tanto, pero la silueta era inconfundiblemente humana. Y entonces comenzó a emitir un sonido, un rasguño, lento, insistente, como uñas arrastrándose sobre una superficie rugosa. Mi corazón se disparó. Detuve el video inmediatamente. Ese sonido, ese maldito sonido. Lo conocía demasiado bien. Desde hace semanas, quizás meses, he estado escuchando ruidos extraños en mi apartamento. Al principio los atribuía a los vecinos, a las viejas tuberías del edificio, al viento colándose por las rendijas de las ventanas. Crujidos, susurros, a veces un arrastrar suave, como si algo se moviera por el suelo.
Pero el rasguño, ese era particular. Lo escuchaba por las noches, cuando todo estaba en silencio, cuando la ciudad dormía. Provenía de la pared que compartía con el departamento de al lado, o quizás del techo, o incluso del suelo. Siempre era diferente, pero siempre presente, como una melodía disonante que se niega a desaparecer. Mi escepticismo se tambaleó, mis manos comenzaron a sudar. Volví a reproducir el clip. El rasguño se hizo más claro, más distintivo. Era el mismo, el puto mismo sonido que me ha estado volviendo loco durante semanas. La figura en el video se movió de nuevo, esta vez con más decisión. Se dirigió hacia la cámara, directamente hacia ella. Mis ojos se abrieron como platos. ¿Acaso podía sentir la cámara? ¿Era consciente de que estaba siendo observada? Justo antes de que la figura saliera del encuadre, la imagen se distorsionó, se llenó de ruido estático por un momento y luego volvió a la normalidad. La figura había desaparecido. Apagué el monitor. Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana. La noche era tranquila, la luna llena iluminando las calles de Pau Carpata, pero el silencio ya no era reconfortante, ahora era ominoso, cargado de una expectativa perturbadora. El sudor frío me empapaba la espalda. ¿Coincidencia? Mi mente racional luchaba por encontrar una explicación. Los ruidos en mi casa, el video del hospital abandonado, no podía haber conexión. ¿O sí? La idea era absurda, terroríficamente absurda, pero la piel de gallina en mis brazos me decía lo contrario. El miedo, esa punzada fría en el estómago, no se equivocaba. Algo no encajaba. Y el hecho de que ese sonido, tan específico, tan inconfundible, apareciera en el video era demasiado para una simple coincidencia. Me sentía como si estuviera al borde de un abismo, mirando hacia la oscuridad. Mi cabeza zumbaba con preguntas. ¿Quién era esa figura? ¿Qué hacía en un hospital abandonado? ¿Y por qué el sonido era el mismo que escuchaba en mi propia casa, a kilómetros de distancia? La lógica se desvanecía ante la imposibilidad de la situación. Mis noches, que ya eran difíciles debido a la falta de sueño, prometían volverse un infierno. Intenté convencerme de que era el agotamiento, la sugestión, cualquier cosa menos la verdad aterradora que empezaba a formarse en mi mente. Pero la imagen de esa figura flotante y el sonido de ese rasguño se habían incrustado en mi cabeza, como un parásito que se alimenta de la cordura. Necesitaba más respuestas. Necesitaba ver más de esos videos. Necesitaba saber qué demonios estaba pasando. La adrenalina me mantenía despierto, a pesar de las horas que llevaba sin dormir. Cada fibra de mi ser gritaba que detuviera esto, que cerrara la computadora y fingiera que nunca había visto ese archivo. Pero la curiosidad, esa maldita y corrosiva curiosidad, me tenía atrapado. Tenía que seguir. Volví a la carpeta de los videos. Mis dedos temblaban ligeramente mientras buscaba el siguiente clip cronológico. Los videos que seguían al primero no mostraban nada fuera de lo común por un tiempo. Pasillos vacíos, el polvo danzando en los haces de luz que se colaban por las ventanas rotas, la monotonía de un edificio abandonado. Estaba a punto de rendirme, de aceptar que había sido solo una anomalía, cuando lo vi de nuevo. La misma figura. Esta vez parecía más cerca de la cámara, la silueta un poco más definida. Se movía con la misma lentitud flotante, esa quietud antinatural que me helaba la sangre. Pero ahora no solo arrastraba. El sonido del rasguño era más fuerte, más claro. Y no venía solo. Había un susurro, un murmullo bajo, casi inaudible, como si alguien estuviera tratando de hablar desde muy lejos o desde el fondo de un pozo. Las palabras eran indistinguibles,
una amalgama de sonidos guturales y sibilantes que me hicieron sentir náuseas. Me llevé las manos a los oídos, a pesar de que el sonido provenía del altavoz de mi computadora. Era una reacción instintiva, una necesidad de protegerme de algo que sentía que no debía escuchar. Recordé las noches, los susurros que a veces se colaban por el silencio de mi departamento, pequeños murmullos que había atribuido a mi imaginación, al cansancio. Ahora la duda se convertía en una certeza aterradora. Eran los mismos susurros, los mismos sonidos. La figura se detuvo en medio de un pasillo, frente a una puerta cerrada que parecía haber sido la entrada a una sala de espera. Giró lentamente la cabeza, como si estuviera escaneando el entorno, y aunque no podía verle los ojos, tuve la horrible sensación de que me estaba mirando, a mí, a través de la pantalla, a través del tiempo y el espacio. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, más intenso que cualquier otro. Era un terror primitivo, el tipo de miedo que te hace desear estar escondido bajo tu cama con una sábana sobre la cabeza. La figura levantó una de sus manos, lentamente, como si el aire fuera una gelatina espesa. Sus dedos eran largos y delgados, y al final de cada uno pude vislumbrar algo que parecía una uña, pero anormalmente alargada y afilada. Y con esa mano comenzó a rasgar la pared. No era solo el sonido, era la imagen. Ver esa mano moviéndose sobre la superficie de la pared, dejando marcas profundas, blanquecinas, como si la piedra fuera mantequilla. Eran el mismo tipo de arañazos que a veces encontraba en las paredes de mi departamento, en lugares donde no deberían estar. Al principio pensé que era mi imaginación o quizás el yeso viejo desprendiéndose, pero estas marcas eran idénticas. Mi mente entró en un estado de negación. Esto no podía estar pasando. Era una locura, una alucinación. Me froté los ojos, pero la imagen persistía. La figura rasgando la pared, el sonido de las uñas contra el material, los susurros indistinguibles flotando en el aire. De repente la imagen se pixeleó. No era estática, era una distorsión visual, como si la cámara estuviera luchando por procesar lo que veía. La figura se desdibujó por un instante y luego, con un salto espeluznante, apareció mucho más cerca del objetivo. Era como si se hubiera teletransportado, y por primera vez pude ver algo más que una silueta. Bajo la tenue luz del hospital abandonado, el rostro de la figura apareció por un segundo. No era humano, o al menos no completamente. Los ojos eran pozos vacíos y oscuros, sin brillo, sin vida. La boca era una hendidura fina, casi invisible, y la piel era de un blanco lechoso y brillante, como la cera, y parecía estirada hasta el límite, revelando las estructuras óseas. No había pelo ni cejas, solo esa piel tensa y esos ojos muertos. Mi respiración se atascó en la garganta. Intenté gritar, pero solo salió un gemido ahogado. Cerré los ojos con fuerza, tratando de borrar la imagen, pero ya estaba grabada a fuego en mi mente. La abrí de nuevo, y la figura ya no estaba. La imagen de la cámara volvió a ser nítida, mostrando el pasillo vacío. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente. La silla se sentía fría, la habitación opresiva. Miré a mi alrededor, a las sombras que danzaban en las esquinas de mi propio departamento. ¿Era posible? ¿Era posible que esa cosa, que esa entidad, no estuviera confinada a ese hospital abandonado? ¿Que pudiera manifestarse aquí? Me levanté de un salto. Caminé por mi departamento, encendiendo todas las luces, abriendo cada puerta. La paranoia se apoderaba de mí. Cada sombra un posible escondite, cada crujido un aviso. Revisé las paredes, los techos, los armarios. Mis ojos buscaban esos rasguños, esos indicios, y los encontré.
En la pared de mi sala, justo detrás del sofá, una serie de marcas verticales, finas y superficiales, pero innegables. Eran los rasguños, los mismos que había visto en el video, los mismos que había atribuido a mi imaginación. El terror me golpeó con una fuerza abrumadora. No era una coincidencia, no era mi imaginación, era real y estaba aquí. El olor a humedad y a algo dulce y rancio, un olor que había estado presente en mi departamento de forma intermitente, ahora me parecía el mismo que percibía débilmente en los videos del hospital. Un olor a descomposición, a algo que no debería existir. Mi mente racional intentó una última y desesperada defensa. Es un engaño, me decía. Alguien te está gastando una broma pesada. Pero la sensación de opresión, el sudor frío, el miedo visceral que me paralizaba no podían ser engañados. Lo que había visto, lo que había escuchado, lo que ahora sentía en cada fibra de mi ser, era real. Mi corazón latía fuerte contra mis recibas. Cada latido resonaba en mis oídos como un tambor de guerra. Miré de nuevo la pantalla de mi computadora, al archivo abierto. Había miles de clips más. ¿Qué más me mostrarían? ¿Más pruebas de que esa cosa estaba no solo en el hospital, sino en mi propia casa? ¿Qué demonios era? ¿Un fantasma? ¿Un demonio? ¿Algo peor? La idea de que esa cosa se moviera de forma antinatural, flotando, y que al mismo tiempo dejara marcas y sonidos idénticos en mi casa, era una paradoja que me destrozaba la lógica. ¿Cómo era posible? ¿Acaso era consciente de mí? ¿Me estaba siguiendo? La pregunta flotaba en el aire, pesada y aterradora, y la respuesta, o la posibilidad de ella, me helaba hasta los huesos. Estaba atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. La noche avanzó, pero para mí, el tiempo se había detenido. Mi mente, un torbellino de pánico y preguntas, no me permitía descansar. No podía apartar la vista de la pantalla, como si estuviera bajo un hechizo macabro. Abrí el siguiente clip, y el terror se intensificó con cada segundo que pasaba. Esta vez, la cámara era una de las que apuntaba a la entrada principal. La figura estaba allí, parada en el umbral, con la espalda hacia mí. La silueta era inconfundible, pero había algo diferente. Al principio, no pude distinguirlo, pero al aumentar la imagen, lo vi. En la parte posterior de su cabeza, justo donde debería estar el cuello, había un bulto deforme, como una protuberancia que se movía. Palpitaba bajo la piel estirada. Era nauseabundo y me hizo sentir un escalofrío de repulsión. La figura se movió lentamente, girando sobre sí misma, y esta vez el movimiento fue aún más fluido, más antinatural. No flotaba, levitaba. Sus pies estaban a unos centímetros del suelo, y se deslizaba por el pasillo como si fuera arrastrada por un hilo invisible. No había sonido de pasos, solo el tenue susurro y el inconfundible rasguño que ahora parecía acompañarla a cada instante. Y luego, el sonido se intensificó. No solo eran los rasguños y los susurros, ahora había un llanto, un lamento bajo, ahogado, como el de un niño pequeño, un sonido que te desgarraba el alma, un llanto infantil que se mezclaba con los murmullos guturales, creando una sinfonía macabra que me heló hasta los huesos. Mis ojos se abrieron como platos. El llanto, ese llanto, también lo había escuchado. Noches atrás, creí que era el vecino de arriba con un bebé recién nacido, pero el llanto era tan irregular, tan fantasmal, que lo había desechado como una alucinación por la falta de sueño. Ahora,
La pieza del rompecabezas encajaba de la manera más horrible posible. La figura se acercó a la cámara. Cada vez más, el rostro blanquecino, los ojos vacíos, el bulto palpitante en la nuca. Era una visión del infierno. Y entonces, la figura habló. No eran los susurros indistinguibles de antes. Eran palabras, distorsionadas, lentas, como si el lenguaje fuera un esfuerzo doloroso para esa cosa, pero eran comprensibles. Te estoy viendo, Leo. Mi sangre se heló. La voz era un graznido áspero y profunda, pero el mensaje era claro como el agua. La pronunciación de mi nombre fue gutural, casi burlona. Solté un grito ahogado. Mi nombre. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Cómo era posible? Mi corazón latía a 1000 por hora, golpeando contra mis costillas como un pájaro enjaulado. Mi mente se negó a procesarlo. Esto era imposible, una trampa, una ilusión. Pero la voz, ese eco resonante se quedó grabada en mi mente. La figura se detuvo a escasos centímetros de la lente de la cámara. Su rostro blanquecino, los ojos vacíos, el bulto palpitante en la nuca. Era una visión del infierno. Y entonces, la imagen se congeló. La pantalla se volvió negra. Mi computadora se apagó de repente. Me quedé inmóvil en mi silla, la respiración superficial y entrecortada. El silencio de la habitación era ensordecedor. Ya no había ruidos, ni susurros ni rasguños, solo el eco de mi nombre en esa voz gutural y el terrible conocimiento de que esa cosa me conocía. Me había visto, me había hablado. Intenté encender mi computadora. Nada. Muerta. Completamente muerta. Como si hubiera sido borrada de la existencia. Me levanté de la silla. Mis piernas temblaban tanto que apenas podía mantenerme en pie. El aire en mi apartamento se sentía pesado, cargado de una presencia invisible. Miré a mi alrededor, a cada sombra, cada esquina. Me sentí expuesto, vulnerable. No había escapatoria. No importa dónde me escondiera, esa cosa sabía dónde estaba. Caminé hacia la pared donde había visto los rasguños. Los toqué con la yema de mis dedos. Eran reales, más reales que nunca. Y el olor a humedad y a dulzura rancia ahora era más fuerte, así asfixiante. Me di cuenta de que el bulto en la nuca de la criatura se parecía al moho que estaba creciendo en una de las esquinas de mi techo. Un moho persistente que no podía quitar por más que lo intentara. La realidad me golpeaba con una fuerza brutal. Todo lo que había racionalizado, cada explicación lógica que había construido, se desmoronó en un instante. No era una coincidencia. No era mi imaginación. Esa cosa había estado conmigo todo este tiempo. Se había manifestado en mi propia casa, dejando sus huellas, sus sonidos, su terrible presencia. Me arrastré hasta mi cama, sintiéndome completamente exhausto. Pero el sueño era un lujo que no podía permitirme. Cada sombra parecía moverse, cada crujido una advertencia. La ventana. Mis ojos se dirigieron a ella. La luna llena iluminaba el parque al otro lado de la calle. Y por un segundo juro que vi una figura oscura en la distancia, parada bajo la farola, mirándome. Una silueta alta y delgada, con un movimiento antinatural. No había forma de saber si era mi imaginación o la realidad. Mi vida tal y como la conocía había terminado. Había abierto una puerta que nunca debía abrir. Había despertado algo que debía permanecer oculto. Y ahora esa cosa estaba aquí,
con mi hijo. ¿Qué quería? ¿Por qué yo? Las preguntas me carcomían, pero no había respuestas. Solo la certeza de que mi pesadilla acababa de empezar. Estoy escribiendo esto en mi teléfono, temiendo que esta sea la última vez que pueda contar mi historia. Si alguien encuentra esto, si alguien llega a leerlo, por favor, no busquen. No busquen lo que no deben encontrar. Hay horrores en la oscuridad que es mejor dejar en paz, porque una vez que los encuentran, ellos también te encuentran a ti. Y no hay escapatoria. El aire olía a cemento húmedo y algo más, algo indefinible que se te pega en la garganta como un recuerdo amargo. No era solo el polvo acumulado de décadas de abandono, ni el aroma metálico del óxido carcomiendo los restos de lo que alguna vez fue moderno. Era una peste sutil, casi dulce, que me recordaba a las flores marchitas en un panteón olvidado. Caminábamos con cautela por el pasillo principal del Hospital Juárez, una mole de concreto agrietado que se alzaba como un esqueleto contra el cielo plomizo de esta noche en las afueras de la ciudad. Éramos 4, yo, Mateo, el cerebro detrás de todo este tinglado, Sofía, la experta en tecnología y nuestra conexión con el mundo exterior, o más bien el submundo, y Luis, el escéptico del grupo, siempre con una broma macabra a flor de labio para disipar la tensión. La luz de nuestras lámparas frontales danzaba sobre las paredes desconchadas, revelando murales descoloridos de ángeles y niños sonrientes, ahora cubiertos de grafitis burdos y telarañas brillantes como sudarios. El silencio era denso, solo roto por el eco amortiguado de nuestros pasos y el goteo constante de alguna tubería rota en la distancia. Mateo había estado meses preparando esto, investigando la historia del hospital, los rumores de muertes extrañas, los supuestos avistamientos de figuras fantasmales, todo aderezado con la promesa de una experiencia exclusiva y sin censura para los suscriptores de su canal en la dark web. No voy a mentir, la idea me daba escalofríos, pero la adrenalina y la curiosidad morbosa eran un anzuelo demasiado tentador. Además, necesitábamos el dinero. ¿Todo listo, Sophie?, preguntó Mateo en un susurro, aunque no había nadie más que nosotros para escucharlo. Sofía asintió, tecleando en su laptop conectada a una maraña de cables y antenas portátiles. La señal es estable. El enlace está activo. Ya hay algunos conectados esperando. Su voz era tensa, apenas un hilo en el silencio opresivo. Luis, con su habitual cinismo, comentó: «Espero que al menos uno de esos morbosos haya traído palomitas». Ignoré su comentario y enfoqué mi linterna en una puerta entreabierta. Se escuchaba un débil susurro proveniente del interior. Dudé a un instante, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Mateo me dio un ligero empujón. «Vamos, es por aquí». Entramos a lo que parecía haber sido una sala de espera. Las sillas de plástico estaban volcadas, algunas rotas, y el suelo estaba cubierto de papeles amarillentos y fragmentos de vidrio. En una de las paredes, alguien había pintado con aerosol rojo la palabra «salida», seguida de una flecha que apuntaba hacia el techo. El susurro se hizo más audible, como si alguien estuviera rezando en voz baja o gimiendo de dolor. ¿Escuchan eso?, pregunté, la voz apenas un susurro. Mateo y Luis se quedaron inmóviles, con las lámparas apuntando en diferentes direcciones. Sofía se quitó los auriculares por un momento. «Yo no oigo nada. ¿Estás seguro?» «Sí, es como un lamento». Luis encogió los hombros. «Será el viento colándose por alguna ventana rota. Este lugar está hecho un asco». Seguimos adelante, adentrándonos más en las entrañas del hospital. Cada habitación era una escena de abandono y deterioro. Camas oxidadas con matrones deshechos, equipos médicos destrozados, expedientes clínicos esparcidos como hojas muertas.
En una sala de operaciones, la mesa de acero quirúrgico estaba cubierta de una fina capa de óxido, y la gran lámpara cenital colgaba ladeada, proyectando sombras grotescas. El olor aquí era más intenso, una mezcla de lejía rancia y sangre seca que me revolvió el estómago. Mientras Mateo narraba para la transmisión, enfocando los detalles más escalofriantes, yo sentía una punzada constante de incomodidad. No era solo el ambiente lúgubre, sino una sensación persistente de que no estábamos solos. Una impresión en la nuca, como si alguien nos observara desde las sombras. Sacudía la cabeza, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación, sugestionada por las historias que habíamos leído sobre este lugar. Caminamos hacia una sección que parecía haber sido la morgue. El aire era gélido aquí, a pesar de la humedad del exterior. Las gavetas de metal estaban cerradas, algunas con etiquetas borrosas apenas legibles. Luis intentó abrir una, pero estaba atascada. Hizo un esfuerzo mayor y la gaveta se deslizó hacia afuera con un chirrido metálico que resonó en el silencio. Estaba vacía. «Vaya, qué decepción», comentó Luis con una sonrisa nerviosa. Esperaba encontrar al menos un esqueleto para la foto del recuerdo. De repente, Sofía, que había estado monitoreando la transmisión en su laptop, jadeó. «¡Chicos, miren esto!», nos mostró la pantalla. En la esquina inferior derecha de la imagen en vivo, justo detrás de la figura de Luis, apareció brevemente una sombra oscura, alta y delgada, que se desvaneció casi al instante. «¿Qué demonios fue eso?», preguntó Mateo acercándose a la pantalla. Luis se giró bruscamente, mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos. «Yo no vi nada». «Fue muy rápido», dijo Sofía, reproduciendo el clip varias veces. «Ahí está, ¿lo ven? Justo detrás de ti, Luis». Los tres nos quedamos mirando la repetición, la piel erizada. La sombra era inconfundible, aunque espectral. En ese momento, un mensaje apareció en el chat de la transmisión. Usuario anónimo. No están solos. Un escalofrío recorrió mi espalda. No le dimos mucha importancia al principio, pensando que era alguno de los espectadores intentando asustarnos. Incluso Mateo hizo un comentario sarcástico al respecto, tratando de mantener la fachada de valentía para la audiencia. Seguimos explorando, tratando de ignorar el incidente de la sombra y el mensaje del chat. Subimos por unas escaleras carcomidas hasta el segundo piso. Aquí las habitaciones eran más pequeñas, probablemente dormitorios de pacientes. En una de ellas encontramos una vieja muñeca de porcelana sentada en el suelo con un ojo roto y una sonrisa macabra pintada en su rostro pálido. La recogí por instinto, sintiendo un escalofrío al contacto con su superficie fría y lisa. «Da un poco de mal rollo, ¿no crees?», dije, mostrándosela a los demás. Mateo la grabó con la cámara, inventando alguna historia sobre una niña enferma que había muerto en esa habitación. Sofía estaba de nuevo concentrada en su laptop. «Otro mensaje del mismo usuario», anunció con el ceño fruncido. «Usuario anónimo. La muñeca trae mala suerte. Déjenla donde estaba». Ahora sí que empezaba a darme miedo. ¿Cómo sabía ese usuario lo de la muñeca? No lo habíamos mencionado en voz alta y la transmisión solo mostraba imágenes generales de la habitación. Dejé la muñeca rápidamente en el suelo, como si quemara en mis manos. Luis, que hasta entonces había mantenido su actitud escéptica, empezaba a mostrarse inquieto. «Esto ya no me gusta nada. ¿Quién demonios está detrás de eso?». Mateo intentó restarle importancia. «Seguro es alguien que nos está viendo y está al tanto de la leyenda de la niña de la muñeca. Es un bulo que circula por internet sobre este hospital». Pero su voz no sonaba del todo convincente. Continuamos avanzando, la tensión palpable en el aire. Cada crujido, cada sombra nos hacía saltar. La sensación de ser observados se intensificaba por momentos. En un pasillo largo y oscuro, Sofía se detuvo de golpe. «Chicos, en la transmisión hay algo más». Nos mostró de nuevo la pantalla. Esta vez se veía claramente una figura borrosa detrás de mí, como si una sombra con forma humana se moviera justo fuera del alcance de mi linterna.
Yo no sentí nada, no escuché nada. «Ahí está. ¿Lo ven?», exclamó Sofía, con la voz temblorosa. Nos giramos rápidamente, iluminando el pasillo con nuestras linternas. No había nada, solo la oscuridad y el eco de nuestras respiraciones agitadas. «Usuario anónimo. Está justo detrás de ti». El mensaje apareció en el chat casi al mismo tiempo que veíamos la figura en la pantalla. Esta vez el terror nos golpeó con fuerza. Ya no era una sugerencia, una casualidad. Era algo más, algo que no podíamos explicar. La paranoia se instaló en el ambiente como una niebla densa. Cada sombra alargada por nuestras linternas parecía una amenaza potencial. Caminábamos más juntos ahora, las espaldas casi pegadas, como si buscáramos protección en la cercanía de los demás. El silencio anterior había sido reemplazado por un murmullo constante de nuestras respiraciones y el latido acelerado de nuestros corazones. Incluso Luis había perdido su humor sarcástico. «Tenemos que salir de aquí», dije, mi voz sonando más urgente de lo que pretendía. Mateo negó con la cabeza, aunque su rostro también reflejaba inquietud. «No podemos irnos ahora. Acabamos de empezar. Además, ¿qué les diríamos a los suscriptores? Nos van a linchar». «Me importa un carajo los suscriptores, Mateo», respondió Sofía con vehemencia. «Hay algo raro pasando aquí. Ese usuario sabe cosas que no debería saber». «Quizás alguien nos está gastando una broma pesada», intentó razonar Luis, aunque su tono era poco convincente. «Alguien que conoce el hospital y está viendo la transmisión». Pero esa explicación no encajaba con lo que habíamos visto en la pantalla. Las sombras que nosotros no percibíamos, la figura detrás de mí, eran cosas que la cámara capturaba, pero nuestros sentidos no registraban. Era como si la transmisión estuviera mostrando una realidad paralela, un espectro invisible a nuestros ojos. Seguimos avanzando, aunque ahora con un miedo palpable que nos atenazaba el estómago. Llegamos a una sala que parecía haber sido una capilla o un pequeño auditorio. Había un altar destrozado al fondo y varias filas de bancos de madera cubiertos de polvo. La atmósfera aquí era extrañamente pesada, opresiva. Se sentía como si el aire mismo estuviera cargado de una tristeza antigua. Mientras Mateo enfocaba el altar con la cámara, una ráfaga de aire frío recorrió la sala, levantando una nube de polvo que nos hizo toser. No había ventanas rotas cerca, ni ninguna corriente de aire aparente. «¿Qué carajos?», murmuró Luis, llevándose una mano al cuello como si le faltara el aire. En la transmisión, justo en el momento en que la ráfaga de aire levantaba el polvo, se vio claramente una figura translúcida flotando brevemente cerca del altar. Era una silueta femenina, vestida con lo que parecía un camisón de hospital. Sofía gritó, señalando la pantalla. «¡Allí está! ¿La vieron?». Nos quedamos paralizados mirando la repetición del clip una y otra vez. La figura era fugaz, casi imperceptible, pero estaba ahí. Ya no podíamos negar que algo extraño estaba sucediendo. «¿Usuario anónimo? Ella está triste. Murió aquí». El mensaje apareció casi simultáneamente con la aparición de la figura en la transmisión. Ahora nadie intentó buscar una explicación lógica. El miedo se había convertido en certeza. No estábamos solos, y quienquiera que estuviera con nosotros no era de este mundo. «Tenemos que irnos», repetí, mi voz ahora firme y decidida. «Ahora mismo». Mateo finalmente asintió, con el rostro pálido. «Sí, creo que tienes razón». Empezamos a retroceder por el mismo camino por el que habíamos venido, tratando de no perder la calma, aunque cada sombra nos hacía girar bruscamente. El goteo constante de la tubería rota parecía ahora el latido de un corazón enfermo. Los murales descoloridos de los ángeles sonrientes parecían burlarse de nuestra creciente desesperación. Cuando estábamos a punto de salir de la sala del altar,
Un ruido fuerte resonó en el pasillo contiguo. Era como si algo pesado hubiera caído al suelo. Nos detuvimos en seco, las linternas apuntando hacia la oscuridad. Usuario anónimo, no se vayan por ahí. Él los está esperando. El terror se intensificó hasta un punto casi insoportable. ¿Quién era él? ¿Cómo sabía ese usuario lo que iba a pasar? Parecía tener una visión completa de lo que estaba sucediendo en el hospital, incluso de cosas que nosotros no podíamos ver ni oír. ¿Por dónde vamos entonces?, preguntó Sofía, con la voz apenas audible. No sabíamos qué hacer. Estábamos atrapados en un laberinto de pasillos oscuros y habitaciones siniestras, guiados por un espectador anónimo en la dark web que parecía conocer nuestro destino mejor que nosotros mismos. Decidimos arriesgarnos y tomar un camino diferente, un pasillo lateral que no habíamos explorado antes. Era más estrecho y oscuro que el principal, con paredes cubiertas de moho y el suelo lleno de escombros. El aire aquí era aún más pesado, cargado de un olor dulcinoso y nauseabundo que me hizo arcadas. A medida que avanzábamos, la transmisión comenzó a mostrar cosas aún más perturbadoras. Sombras que se movían por sí solas en las esquinas de las habitaciones, objetos que cambiaban de lugar inexplicablemente, incluso lo que parecía ser un susurro apenas audible captado por el micrófono, aunque nosotros no escuchábamos nada. Usuario anónimo, cuidado con la habitación 312. No habíamos visto ninguna numeración en las puertas, pero casi al instante, Mateo iluminó una puerta con un número borroso pintado encima. 312. Dudamos un momento, el miedo clavado en nuestros pies como plomo. No vamos a entrar ahí, dije con firmeza. Pero la curiosidad morbicia, alimentada por el terror y la sensación de que estábamos en una película de la que no podíamos escapar, nos hizo detenernos frente a la puerta. Se escuchaba un débil gemido proveniente del interior. ¿Qué crees que hay adentro?, preguntó Luis tragando saliva con dificultad. Antes de que pudiéramos responder, la puerta se abrió lentamente, chirriando sobre sus goznes oxidados. La oscuridad del interior parecía tragarse la luz de nuestras linternas. El gemido se hizo más audible, más lastimoso. Nos quedamos paralizados en el umbral, debatiéndonos entre la razón y el terror. La transmisión seguía activa, mostrando la puerta abierta y la oscuridad que nos invitaba a entrar. Los mensajes del usuario anónimo se sucedían en el chat, cada uno más inquietante que el anterior. Usuario anónimo, ella los está esperando. Usuario anónimo, no pueden escapar. Usuario anónimo, la habitación 312 es el final. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo entero. La habitación 312. ¿Qué nos esperaba allí dentro? ¿Quién era ella? Y lo más importante, ¿cómo sabría ese usuario anónimo lo que iba a suceder? Con una mezcla de terror y una macabra resignación, Mateo levantó su lámpara y dio un paso hacia el interior de la habitación. Sofía y Luis lo siguieron en silencio, con las linternas temblándonos en las manos. Yo fui el último en cruzar el umbral, sintiendo cómo el aire frío y denso del interior me envolvía como un sudario. La habitación 312 olía a encierro y desesperación. Era pequeña y lúgubre, con una única ventana tapiada que no dejaba entrar ni un rayo de luz. En el centro había una vieja cama de hospital con el colchón hundido y cubierto de manchas oscuras. Una silla de ruedas oxidada yacía volcada en una esquina. La atmósfera era opresiva, como si el sufrimiento de quienes habían estado allí aún impregnara las paredes. El gemido que habíamos escuchado provenía de un rincón oscuro, oculto tras la cama. Mateo apuntó su linterna hacia allí y vimos una figura encogida en el suelo. Parecía ser una mujer anciana, vestida con un camisón raído, con el cabello blanco y enmarañado cubriéndole el rostro. Estaba acurrucada sobre sí misma, meciéndose lentamente y emitiendo un lamento bajo y constante. Nos acercamos con cautela,
sin saber qué hacer. La mujer parecía no percibir nuestra presencia. Su rostro estaba oculto, pero su fragilidad y su dolor eran palpables. Ella no es lo que parece. El mensaje apareció en el chat, sembrando una nueva semilla de terror en nuestras mentes ya alteradas. ¿Qué quería decir? ¿Quién era esa mujer? Mateo intentó hablarle, acercándose lentamente. Señora, ¿está bien? ¿Necesita ayuda? La mujer no respondió. Siguió meciéndose y gimiendo, ignorándonos por completo. De repente la transmisión comenzó a fallar. La imagen se distorsionó, aparecieron franjas de estática y el sonido se entrecortó. Sofía revisó su equipo con nerviosismo. La señal está inestable, dijo con preocupación. No sé qué está pasando. Ella no quiere que la vean. En ese momento la mujer levantó la cabeza lentamente. Su rostro estaba demacrado y pálido, con unos ojos hundidos y oscuros que nos miraban fijamente. Pero no era una mirada humana. Había algo antinatural en ellos, una profundidad vacía que helaba la sangre. Y en su boca, entreabierta por el gemido, vimos unos dientes afilados y puntiagudos, más propios de una bestia que de una anciana. Un grito de terror escapó de la garganta de Sofía. Retrocedimos instintivamente, tropezando con la silla de ruedas volcada. La mujer se puso de pie con una agilidad sorprendente a pesar de su apariencia frágil. Su cuerpo se contorsionó de una manera antinatural y un gruñido gutural brotó de su garganta. Ya no era una anciana indefensa, era algo más, algo monstruoso. La transmisión se cortó por completo. La luz de nuestras linternas era la única que nos separaba de la oscuridad total. La criatura avanzó hacia nosotros, sus ojos brillando con una sed maligna. No sé cuánto tiempo estuvimos encerrados en esa habitación, luchando por nuestras vidas contra esa cosa que había tomado la forma de una anciana. Recuerdo gritos, golpes, el hedor de su aliento pútrido, sus uñas afiladas arañando mi piel. Recuerdo el terror paralizante, la certeza de que íbamos a morir allí, en esa habitación olvidada del Hospital Juárez. No sé qué pasó con Mateo y Luis. En algún momento, en medio del caos y la oscuridad, los perdí de vista. Solo recuerdo correr, tropezar, caer y levantarme de nuevo, huyendo desesperadamente de esa pesadilla. Logré salir de la habitación 312, tambaleándome por los pasillos oscuros, el eco de los gruñidos de la criatura resonando en mis oídos. No sé cómo encontré la salida. Todo era borroso, confuso, como un mal sueño del que no podía despertar. Cuando finalmente salí del hospital, el aire frío de la noche me golpeó el rostro como una bofetada, devolviéndome parcialmente a la realidad. Corrí sin mirar atrás, con el corazón latiéndome salvajemente en el pecho hasta que mis piernas no pudieron más. Ahora estoy escondido, escribiendo esto en un lugar seguro, aunque no sé por cuánto tiempo. La policía está investigando la desaparición de Mateo, Sofía y Luis. Han encontrado el equipo de transmisión en el hospital abandonado, pero no hay rastro de nosotros. No me atrevo a contarles la verdad. Nadie me creería. Pensarían que estoy loco, pero sé lo que vi, sé lo que vivimos en la habitación 312. Y sé que el usuario anónimo tenía razón. No pudimos escapar, y parte de nosotros se quedó allí, en la oscuridad de ese hospital maldito. Y a veces, en la quietud de la noche, todavía escucho el gemido lastimero y veo esos ojos vacíos mirándome desde la oscuridad. Nunca debimos entrar al Hospital Juárez. Nunca debimos despertar lo que dormía allí. Y ahora el terror nos persigue incluso en nuestros sueños. Un recordatorio constante de que hay cosas en este mundo que es mejor dejar en la oscuridad. Cosas que la curiosidad morbosa y la búsqueda de lo desconocido pueden desenterrar, liberando horrores que van más allá de nuestra comprensión. Esto es mi confesión, mi advertencia. No busquen lo que no quieren encontrar, porque a veces la oscuridad de lo abandonado guarda secretos que pueden costarles más que la cordura. Pueden costarles el alma. Y créanme,
Hay lugares de los que nunca se regresa por completo. El Hospital Juárez es uno de ellos. Y la habitación 312. La habitación 312 es una puerta al infierno. La pantalla del monitor parpadeaba débilmente, arrojando una luz fantasmal sobre mi rostro en la habitación a oscuras. Afuera, el caótico murmullo de la Ciudad de México se había calmado en la quietud de la madrugada, solo interrumpido por el lejano ulular de una sirena o el rugido ocasional de un motor. Mis dedos danzaban nerviosamente sobre el teclado, navegando por las profundidades turbias de la Dark Web, un laberinto digital donde la desesperación se entrelaza con lo prohibido. Llevaba horas sumergido en esos foros secretos, buscando desesperadamente una salida, cualquier cosa que pudiera rescatarme de mi abismo financiero. Las deudas se amontolaban como una torre inestable. El alquiler de mi pequeño departamento en la Roma ya vencía y la perspectiva de un futuro sombrío se cernía sobre mí como una nube de tormenta. Fue en un foro particularmente lúgubre, un lugar donde se compartían narrativas inquietantes y se proponían retos macabros, donde lo encontré. Un hilo anónimo con un título que helaba la sangre. El reto del sanatorio olvidado de Choco. La publicación era concisa pero directa. Hablaba de un antiguo anexo del Hospital General de Choco, una sección abandonada y olvidada durante décadas, envuelta en leyendas urbanas de sufrimiento inenarrable y experimentos prohibidos. El reto: encontrar una habitación que no figuraba en los planos originales, una estancia sin número, y grabar lo que se encontrara en su interior. La recompensa: una suma considerable de criptomonedas, suficiente para saldar todas mis deudas y quizás empezar de nuevo. Al principio lo descarté, como una broma de mal gusto, una de tantas que pululaban por esos recovecos digitales, pero algo en la redacción del mensaje, la insistencia en la autenticidad del lugar y la magnitud de la recompensa encendió una chispa de curiosidad, una punzada desesperada de creer que una salida era posible. Empecé a investigar por mi cuenta. Busqué información sobre el anexo abandonado del Hospital de Choco. Encontré viejos reportajes periodísticos que hablaban de su cierre abrupto, rumores de prácticas médicas cuestionables y testimonios escalofriantes de antiguos pacientes y personal. Las fotografías que encontré en la red mostraban una estructura imponente y decrépita, con ventanales tapiados y un aire de abandono que invitaba a la desconfianza más profunda. Cuanto más investigaba, más se intensificaba la sensación de inquietud. Las historias que leía eran perturbadoras, relatos de lamentos en la noche, sombras que se movían solas, y un aura de profunda tristeza que parecía emanar de las propias paredes del edificio. Sin embargo, en medio de ese miedo creciente, una pequeña flama de esperanza se encendió en mi interior. La idea de encontrar esa habitación oculta, de ser el único en presenciar sus secretos, se convirtió en una obsesión. Necesitaba ese dinero. Necesitaba desesperadamente una oportunidad para escapar de la monotonía asfixiante y la angustia que me ahogaban. Durante los días siguientes, me dediqué completamente a planificar mi incursión. Conseguí los planos originales del Hospital de Choco a través de contactos dudosos en la red oscura. Los estudié meticulosamente, buscando cualquier anomalía, cualquier indicio de una habitación que no estuviera registrada. Era un laberinto de pasillos, salas de tratamiento y celdas, todo minuciosamente marcado con números y descripciones, pero no encontré nada que coincidiera con la descripción de la habitación sin número. Esto, lejos de desanimarme, alimentó aún más mi determinación. Si la habitación no estaba en los planos, significaba que realmente existía, que era un secreto bien guardado y profundamente enterrado. También preparé el equipo necesario: una cámara con visión nocturna, varias baterías de repuesto, una linterna potente, un pequeño botiquín de primeros auxilios y una mochila con agua y algunas barras energéticas. No le conté a nadie mis planes. Sabía que intentarían disuadirme, que me dirían que estaba loco. Y quizás lo estaba. Pero en ese momento la cordura me parecía un lujo que no podía permitirme. La noche que elegí para entrar al anexo de Choco era fría y sin luna. La oscuridad era densa,
casi palpable y un viento gélido susurraba entre los árboles que rodeaban el imponente edificio abandonado. Aparqué mi viejo Chevy a una distancia prudente en una calle poco transitada y caminé sigilosamente hacia la entrada principal del anexo, una puerta de metal corroído que parecía a punto de desplomarse. Forcé la alumbraría con mi ganzúa, tal como había practicado incontables veces, y con un chirrido lúgubre, la puerta se abrió revelando un interior oscuro y ominoso. El hedor a humedad, a polvo y a algo más, a algo indefinible y perturbador me golpeó al instante. Encendí la linterna y su haz de luz tembló mientras barría el vestíbulo desolado. Las paredes estaban cubiertas de grafitis descoloridos y desconchones, los cristales de las ventanas rotos y el suelo sembrado de escombros y jeringas viejas. Un silencio sepulcral envolvía el lugar. Un silencio que parecía absorber todos los sonidos, incluso el latido acelerado de mi propio corazón. Tragué saliva, sintiendo un nudo de miedo en el estómago. El terror que hasta ahora había sido una presencia distante comenzaba a manifestarse físicamente, pero la necesidad de seguir adelante, la promesa de la recompensa en criptomonedas, era más fuerte. Consulté los planos una vez más, intentando orientarme en la oscuridad opresiva. Los pasillos se extendían ante mí, como fauces oscuras, invitándome a adentrarme en el corazón de aquel lugar maldito. Con la cámara encendida y grabando, me adentré en el laberinto del Hospital General de Choco, consciente de que quizás estaba cometiendo el mayor error de mi vida. El interior del anexo de Choco era un laberinto de sombras y ecos fantasmales. Cada paso que daba sobre el suelo cubierto de escombros me parecía amplificado por el silencio opresivo. La luz de mi linterna apenas lograba perforar la oscuridad, revelando fugazmente paredes cubiertas de extraños garabatos, camillas oxidadas volcadas y restos de lo que alguna vez fueron equipos médicos. El aire estaba cargado de un hedor dulzón y rancio, una mezcla nauseabunda de humedad, moho y algo que prefería no identificar, pero que evocaba el moho que se siente en los lugares en donde se ha derramado sangre. Seguía los planos con atención, tratando de ubicarme en aquel dédalo de pasillos idénticos. Las puertas de las habitaciones, la mayoría colgando de sus bisagras o completamente arrancadas, se abrían a estancias desoladas con colchones raídos y jirones de tela que se mecían fantasmalmente con las corrientes de aire. En algunas paredes aún se podían distinguir restos de pintura descascarada, de un color verde hospitalario, que ahora parecía evocar enfermedad y abandono. Las ventanas tapiadas, sin cristal, se abrían como cuencas vacías, permitiendo que el viento arrastrara consigo el polvo del olvido. A medida que avanzaba hacia las zonas más profundas del edificio, la sensación de inquietud se intensificaba. No había señales de vida, solo la presencia fantasmal del pasado. Imaginaba a los antiguos pacientes vagando por estos pasillos, susurrando en la oscuridad, sufriendo en estas habitaciones. Cada crujido, cada sombra que se movía en el rabillo del ojo me hacía sobresaltar. El suspenso psicológico, esa tensión invisible que te carcome por dentro, se apoderaba de mí envolviéndome en su mortaja fría. Después de lo que parecieron horas de búsqueda infructuosa, empecé a sentir la frustración y la duda. ¿Y si la habitación sin número no existía? ¿Y si todo era una elaborada broma de algún troll de la Dark Web? Pero justo cuando estaba a punto de rendirme, encontré algo peculiar. Al final de un pasillo particularmente oscuro, donde los planos indicaban que había un muro ciego, descubrí una puerta de metal oxidado, sin pomo y sellada con varios candados herrumbrosos. No aparecía ningún plano del hospital. Una punzada de excitación y temor recorrió mi cuerpo. ¿Podría ser esta la entrada a la habitación secreta? Inspeccioné la puerta con cuidado. Estaba firmemente encajada en el marco, sin ninguna rendija por la que pudiera mirar. Los candados parecían antiguos y corroídos, pero aún cumplían su función, resistiéndose a mis intentos de forzarlos. No tenía herramientas para romperlos. Sin embargo,
Al examinar la pared adyacente, noté algo extraño. Una sección del muro parecía ligeramente diferente, como si hubiera sido construida posteriormente. Golpeé suavemente con los nudillos y el sonido hueco me confirmó mis sospechas. Detrás de esa pared falsa debía haber algo oculto a plena vista. Con renovada determinación, comencé a buscar alguna forma de acceder a lo que se ocultaba detrás de la pared. Palpé cada centímetro de la pared, buscando alguna grieta, alguna palanca, cualquier indicio de una entrada oculta. Fue entonces cuando mis dedos rozaron una pequeña hendidura casi imperceptible, justo en la base de la pared. Con cuidado introduje la punta de mi navaja multiusos y comencé a hacer palanca. La madera crujió y poco a poco una sección del revestimiento comenzó a ceder. Después de varios minutos de esfuerzo, logré apartar un panel lo suficientemente grande como para poder pasar. Detrás no había una habitación, sino una escalera que descendía hacia la oscuridad. Un aire frío y denso emanaba de las profundidades, trayendo consigo un olor aún más fétido y opresivo, una mezcla de humedad, tierra y algo putrefacto. Encendí mi linterna y apunté hacia abajo. Los escalones, de piedra desgastada y resbalacillas por la humedad, desaparecían en la negrura más absoluta. No dudé. Sabía que este era el camino, la puerta a lo desconocido. Con la cámara firmemente sujeta y grabando, comencé el descenso, sintiendo cómo la temperatura disminuía y la sensación de aislamiento se hacía más intensa con cada paso que me alejaba de la superficie. La escalera parecía interminable, un descenso al corazón de la tierra. El silencio era aún más profundo aquí abajo, un silencio que pesaba en los oídos, casi doloroso. Finalmente mis pies tocaron un suelo de tierra compacta. Me encontraba en un estrecho pasillo subterráneo, con paredes de piedra húmeda que parecían resumar oscuridad y una historia oculta. El olor era insoportable, una mezcla de descomposición y algo metálico, como sangre seca. Avancé lentamente por el pasillo, la luz de mi linterna revelando una serie de puertas de madera tosca a ambos lados. Todas estaban cerradas, misteriosas y amenazantes. Al final del pasillo, encontré una puerta de metal más grande, similar a la que había visto arriba, pero esta no estaba sellada. Con cautela, la empujé, mi corazón latiendo como un tambor desbocado en mi pecho. La puerta se abrió con un chirrido prolongado y agónico, revelando una gran sala rectangular. La luz de mi linterna apenas alcanzaba a iluminar los contornos del lugar. Estaba lleno de camas de hierro oxidado, dispuestas en filas desordenadas como un cementerio de objetos olvidados. Los colchones, deshechos, manchados y cubiertos de moho, parecían haber sido abandonados hacía mucho tiempo. En las paredes, grabados toscos y extraños símbolos se repetían una y otra vez, cubriendo cada superficie disponible. Un escalofrío recorrió mi espalda, helándome hasta los huesos. Este lugar tenía una atmósfera palpable de sufrimiento, de desesperación inmesurable. Sentía como si las paredes me observaran, como si el aire mismo estuviera cargado de las angustias de quienes habían estado aquí, prisioneros de su propio tormento. Mientras exploraba la sala, noté algo aún más perturbador. En algunas de las paredes, junto a los símbolos, había inscripciones en un idioma que no reconocía. Eran palabras escritas con trazos temblorosos, como si hubieran sido grabadas con las uñas, con una desesperación tan cruda que casi podía sentirla. De repente, un sonido tenue rompió el silencio. Era un susurro, casi inaudible al principio, que parecía provenir de las propias paredes. Me detuve en seco, conteniendo la respiración, intentando descifrar lo que decían. Pero eran solo murmullos indistintos, fragmentos de voces que parecían lamentarse en la oscuridad, atrapadas en una agonía eterna. El miedo se intensificó hasta convertirse en terror puro. Este lugar no era solo un sótano abandonado. Sentía que había algo más, algo oscuro y siniestro,
Una presencia que llenaba el aire, que residía en las paredes, en las camas oxidadas y en cada rincón de este infierno subterráneo. Decidí que era hora de irme. Había visto lo suficiente, había grabado lo que había encontrado. Necesitaba salir de este lugar lo antes posible, antes de que lo que fuera que habitara aquí me reclamara. Me di la vuelta y caminé rápidamente hacia la puerta por la que había entrado. Pero cuando llegué al final del pasillo, la puerta de metal ya no estaba ahí. En su lugar solo había una pared de piedra lisa, como si nunca hubiera existido. El pánico me invadió, un pánico visceral que me paralizó los músculos. Revisé el pasillo en ambas direcciones, corriendo frenéticamente. No había otra salida. Estaba atrapado, en la oscuridad, con los susurros de las paredes como mi única compañía. La realización de que estaba atrapado me golpeó como un mazazo, dejándome sin aliento. La adrenalina comenzó a bombear en mis venas, mezclándose con un terror frío y paralizante. Corrí hacia la pared donde antes estaba la puerta, golpeándola con todas mis fuerzas, mis puños resonando en la oscuridad, gritando desesperadamente. Pero solo obtuve un eco sordo como respuesta, un sonido que se burlaba de mi desesperación. La pared era sólida, impenetrable, como si siempre hubiera estado ahí. Volví sobre mis pasos, examinando cada centímetro del pasillo, buscando desesperadamente alguna otra salida, alguna grieta, cualquier cosa que me permitiera escapar de aquella prisión subterránea. Pero no encontré nada. Las paredes de piedra parecían cerrarse sobre mí, el aire se volvía más denso y opresivo, y el hedor nauseabundo se intensificaba, haciéndome sentir náuseas. Regresé a la sala de las camas oxidadas. La tenue luz de mi linterna apenas lograba disipar la oscuridad, creando sombras danzantes que jugaban con mi mente, haciéndome ver figuras retorcidas donde no las había. Los susurros parecían haber aumentado de intensidad, aunque seguían siendo incomprensibles, un coro de lamentos inarticulados. Ahora sentía como si vinieran de todas partes, envolviéndome en un manto espectral de voces, un coro de almas perdidas. Me senté en una de las camas oxidadas, sintiendo el frío del metal calar a través de mi ropa, un frío que parecía venir de un lugar mucho más profundo que la temperatura ambiente. La desesperación comenzaba a apoderarse de mí. ¿Cuánto tiempo llevaba aquí abajo? ¿Había pasado mucho tiempo desde que entré al hospital? La noción del tiempo parecía haberse distorsionado en este lugar maldito. Las horas se estiraban en una eternidad. Intenté mantener la calma, de pensar con claridad. Debía haber una explicación lógica para lo que estaba sucediendo. Tal vez había otra entrada al sótano que no había visto. Tal vez la puerta se había cerrado accidentalmente y había alguna forma de abrirla desde este lado. Me aferraba a cualquier atisbo de racionalidad, cualquier cosa que me impidiera sucumbir a la locura. Revisé mi mochila. Me quedaba poca agua y la comida no me apetecía en absoluto. El estómago se me había encogido de miedo. Las baterías de la cámara aún tenían carga, pero sabía que no durarían para siempre. Estaba solo, atrapado en un lugar olvidado por el tiempo, con paredes que susurraban y una salida que había desaparecido en el aire. Volví a explorar la sala, examinando cada rincón, cada símbolo grabado en las paredes. Algunos de ellos parecían vagamente familiares, aunque no podía recordar dónde los había visto antes. Había círculos con extrañas inscripciones, espirales que parecían moverse ante mis ojos y figuras geométricas que evocaban una sensación de malestar primigenio, como si hubieran sido dibujadas por una mente perturbada. Mientras observaba uno de los símbolos en particular, una especie de ojo estilizado rodeado de líneas irregulares, sentí una punzada en la cabeza, un breve destello de recuerdo. Me pareció haber visto ese símbolo en uno de los viejos libros de ocultismo que había hojeado en mi juventud, esos que se venden en puestos clandestinos en el centro histórico, pero no lograba recordar su significado, solo una vaga sensación de peligro. Los susurros se hicieron más fuertes, más definidos. Ya no eran solo murmullos sin sentido, podía distinguir sílabas, palabras sueltas.
aunque seguían sin formar frases coherentes. Me parecían fragmentos de dolor, ecos de sufrimiento atrapados en las paredes, liberándose lentamente. De repente escuché un sonido diferente, un rasguño débil, que parecía provenir detrás de una de las paredes. Me acerqué lentamente, conteniendo la respiración. El rasguño se repitió seguido de un leve gemido, como lamento de un animal herido. El terror se mezcló con una extraña y macabra curiosidad. ¿Qué o quién estaba detrás de esa pared? ¿Otro prisionero de este lugar olvidado? ¿Algo más? ¿Algo inimaginable? Con cuidado comencé a golpear la pared, intentando comunicarme. ¿Hay alguien ahí?, pregunté en voz baja. Mi voz temblaba ligeramente, apenas un hilo de sonido. Hubo un silencio breve, seguido de otro rasguño, más fuerte esta vez, como si algo intentara desesperadamente salir. Y entonces, una voz débil y quebrada respondió, apenas un soplo. Ayuda, por favor. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. No podía distinguir el idioma en el que hablaba, pero el tono de desesperación era inconfundible, universal. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Hubo un largo silencio. Pensé que no iba a responder, pero entonces la voz susurró, apenas audible. Estamos todos aquí. Siempre hemos estado aquí. La respuesta me heló la sangre, congelando la médula de mis huesos. ¿Cuántos son?, pregunté, aunque ya temía la respuesta, temía que fuera un número imposible. Un coro de susurros, proveniente de todas partes de la sala, respondió a mi pregunta. Eran miles de voces, débiles y lejanas al principio, pero que se hicieron cada vez más claras, más presentes. Retrocedí, tropezando con una cama oxidada, sintiendo cómo el pánico me paralizaba, como si una mano invisible me aferrara al corazón. No estaba solo en este sótano, nunca lo había estado. Las paredes parecían acercarse, los símbolos grabados cobraban vida ante mis ojos, pulsando con una luz interna, y los susurros se convertían en un clamor ensordecedor, un coro de agonía que me perforaba los tímpanos. Sentía que la cordura me abandonaba lentamente, que me estaba hundiendo en un abismo de terror psicológico del que no habría escape. Miré alrededor, buscando desesperadamente una salida, alguna forma de escapar de este infierno subterráneo. Pero la puerta había desaparecido, la escalera ya no estaba y las paredes seguían susurrando mi nombre, llamándome a hundirme a ellos en su eterna prisión, en su agonía compartida. La batería de mi linterna comenzó a parpadear, la luz se atenuó y las sombras se hacen más profundas, engulléndome. Sabía que el tiempo se agotaba, sabía que este era el final de mi historia. Mientras la oscuridad me envolvía por completo, lo último que escuché fueron los susurros, cada vez más fuertes, cada vez más cerca, hasta que se fundieron en un único grito de desesperación que resonó en la oscuridad. Un grito que sentí como si brotara de mi propia alma. La cámara, espero, seguía grabando. Quizá alguien encontrara este video algún día. Quizá alguien supiera lo que me había ocurrido en el anexo abandonado del hospital de Shoko. Pero en ese momento, en la oscuridad profunda de aquel sótano olvidado, solo había silencio y los susurros que ahora formaban parte de mí.